conjunto de la economía y las bolsas siguen soportadas por la abundante liquidez que proporcionan los bancos centrales y las bajas condiciones de financiación. Los datos macroeconómicos muestran debilidad, pero la percepción de que las variables que están presionando a la baja el crecimiento y al alza los precios que sean temporales, en principio sigue favoreciendo la estabilidad en los mercados, que no lo descuentan como un riesgo serio. Está claro que seguimos en un proceso de resaca pospandémica, con las bolsas en máximo, pero con nuestras facturas más caras. Y tanto el exceso de optimismo como el de pesimismo, creo yo que es conveniente que haya que matizarlos. Para eso estamos aquí todos los días, Ponte en Acción, para tratar de entender lo que está sucediendo y cómo habría que actuar. Abrimos Momentum de la Economía hoy con Guillermo Santos, de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Y con Javier García, director de Bellaria Inversores. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Vamos a hablar con Emérito Quintana, un gestor muy joven que cogió hace unos años el patrimonio de toda su familia y dijo, venga, me la voy a jugar entre comillas, y la verdad que le ha ido muy bien. Tú la verdad es que hubieras podido tener esa posibilidad también, Javier. Has preferido dedicarte un poco más a la banca privada. Sí, bueno, al final está todo muy relacionado porque al final ser asesor financiero o ser gestor es prácticamente algo muy similar. Lo único que nosotros, en lugar de gestionar directamente el capital, asesoramos, recomendamos lo que creemos que es mejor para el cliente. Y ahí sí que nosotros tenemos una ventaja, que es que podemos decir al cliente, oye, mira, este gestor nos gusta, que hace renta variable growth europea, este gestor nos gusta que hace value, este gestor nos gusta en Estados Unidos, y al final hacemos una cartera más diversificada, digamos, y a largo plazo suele tener más consistencia, suele ser más sólida. Yo creo que hay una gran diferencia entre un asesor financiero y un gestor, que el asesor financiero al fin y al cabo no hace nada simplemente recomienda, ¿no? Asesora, bueno, aquí tenemos un asesor financiero. Por cierto, ¿a ti nunca te ha picado el gusanillo de la gestión? He estado también en gestión y, de hecho... No me digas que tuviste que cerrar. No, yo me fui antes de que se cerrara. Yo dirigí una gestora de fondos del Banco Popular. Ajá. Y no me digas más. Creo que el Banco Popular ha desaparecido, ¿no? Creo yo. Pues yo no tuve nada que ver, pero unos años antes me invitaron amablemente los socios fundadores del Grupo iCapital a acompañarles y dejé la gestora y me incorporé al Grupo iCapital de asesoramiento, que, como dice Javier, son ámbitos, pues, vamos a decir, entrelazados permanentemente, pero hay una realidad que en la gestión, el mandato de gestión, que es un concepto además muy suizo, ¿no? De banco suizo, te da un mandato de gestión y unos parámetros, tú puedes mover el capital y al final, hoy en día, vamos a decir, el universo de activos financieros que el mercado te ofrece es tal que el asesor casi, cuando logra la confianza del cliente, es nuestro caso, lo que intentamos siempre, recomienda un camino al cliente con una serie de alternativas, posibilidades que rara vez el cliente dice que no. ¿Qué diferencia hay de la gestión? Que en la gestión yo aprieto el botón sin avisar al cliente. En el asesoramiento, antes de apretar al cliente le digo, ¿te parece bien? Pero sinceramente no porque sea yo muy convincente ni... Siempre dicen que les parece bien. Oye, Javier y Guillermo, ¿os encontráis a menudo con el típico cliente que es un poco tozudo o cabezota, que tú le dices tienes que reducir un poco la exposición a bolsa, te la estás jugando mucho, esto ya empieza a ser peligroso, que no, que quiero más bolsa y al final siempre se acaba haciendo lo que el cliente quiere? Sí. No, generalmente no, porque al final cada empresa tiene que tener la obligación de tener un proceso de inversión claro y establecido, ¿no? Y ese proceso de inversión no se les puede saltar a la torera porque una persona que no se dedica ni a ello te dice, oye, mira, que esto hay que hacerlo por otro lado, ¿no? Entonces, siempre, absolutamente siempre, el cliente debe de hacer lo que el asesor dice. Generalmente, por experiencia, uno se encuentra más problemas cuando el mercado ha caído mucho y ese cliente tiene miedo y le dices, oye, aquí hay que comprar un poquito más, y ahí ya sí que es un poquito más reticente a decir, oye, a lo mejor no. Cuando la bolsa está subiendo, está generando beneficios y se le dice, oye, aquí hay que ser más conservadores y hay que guardar un poquito el dinero en el bolsillo, el cliente suele ser más claro y suele tener mucha más confianza en el hecho de decir, oye, si me están diciendo que sea más conservador y que guarde un poco del beneficio, me parece correcto. Por eso, generalmente, uno se encuentra más problemas cuando la bolsa está cayendo y está en una situación donde los clientes pierden dinero. Eso lo puedo yo avalar. Después de muchísimos años haciendo un programa de radio también
de bolsa, había una avalancha de llamadas cuando el mercado caía, porque luego la gente cuando sube el mercado no te pregunta nada, ¿no? Ni pregunta de quién es la culpa, de por qué la bolsa sube, no, claro. Eso es normal. Cuando sube es normal. Y cuando baja es culpa de alguien y cuando sube es gracias a que el inversor dice, joder, claro, es que soy un inversor cojonudo, perdón por la palabra, pero ahí está. Acostumbra a poner todo en su sitio y normalmente la paciencia remunera mejor que el movimiento constante, ¿no? Pero dicho eso, hay que estar preparado para soportar caídas de bolsa. El que no está preparado para soportar caídas de bolsa, que tenga poca bolsa o cero. ¿De acuerdo? Porque luego eso te lleva a decisiones equivocadas de gestión, de compraventa de activos, y las decisiones equivocadas, una vez que las tomas, si quieres volver a entrar en el mercado, es muy fácil que te pille con el pie cambiado y el momento no sea el ideal. Entonces, cuando echas la vista atrás, dices, ¿y si me hubiera estado quieto? Hay un error muy común, creo yo, entre muchos inversores, y a mí también me ha sucedido, que cuando empieza a subir un activo que tú te has comprado, enseguida nos entran las prisas por vender, ¿no? Para alcanzar la plusvalía, y sin embargo somos incapaces de cortar las pérdidas, ¿no? Decimos, bueno, pues si ya hemos perdido un 15, pues venga, otro 30, ¿no? Cortar pérdidas, tienes en ese comentario, yo creo que toda la razón, no gusta, da miedo, porque ya es un coste hundido. ¿Vender a tiempo? Pues depende. Hay veces que sí, que hay que hacer lo que se llama un stop gain, consolidar ganancias y no pasa absolutamente nada. Vamos a meternos también, vamos a comentar un poco actualidad de la semana, que ha estado muy marcada por datos de la inflación, aunque podría hilarlo también con vuestra profesión. ¿Han sonado más los teléfonos, más de lo habitual esta semana, coincidiendo precisamente con los datos de inflación, la rebaja en el crecimiento en el caso de España? A ver, yo porque sinceramente los datos de crecimiento publicados más o menos se esperaban y tampoco lo que comunicas a los clientes cuando te preguntan sobre este tipo de materias o de variables macro, pues normalmente no es que tengamos una bola de cristal ni nada, pero previmos, porque se estaba viendo que se iban a incumplir las previsiones del INE y del gobierno. Es que, aparte por el problema clarísimo de que el consumo en España dista mucho todavía de llegar a niveles prepandemia, ha habido un problema bastante grave, que es que todo el tema de la cadena de abastecimiento, el tema del suministro de chips y demás, a una de las industrias que más daño hace es a la manufactura de vehículos. Y la primera industria de España es, en mano de obra al menos, la manufactura de vehículos. Aquí no inventamos el motor, pero sí que lo metemos en el coche y lo montamos, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido otra piedra en el camino que ha dificultado el avance hacia ese 6% posible, ¿tal? Y nos vamos a quedar por debajo del 5% en el 21, y luego pues el turismo no se acaba de recuperar con suficiente fuerza, y eso pues también nos hace daño. Y si ya nos faltaba alguna cosa, el gobierno se le ocurre cambiar la legislación inmobiliaria y crear un marco de inseguridad jurídica absolutamente inconveniente para la confianza que necesita, por supuesto, el residente, pero sobre todo los no residentes, que son grandes inversores en real estate en España. Correcto. ¿Tu diagnóstico, Javier? Bueno, nosotros lo que creemos que ocurre en España es que es un problema estructural, ¿no? España lleva en déficit desde el año 1980. O sea, España es raro que ingrese más de lo que gasta, ¿no? Tenemos una deuda actual que es del 122% sobre el PIB, que si nos echamos atrás es la mayor deuda del año 1900. Y si nos vamos atrás ya nos tenemos que ir al año 1800 para asimilarlo, ¿no? Entonces, hay un problema sustancial que es muy difícil resolver a corto plazo, ¿no? El paro que tenemos actualmente en España duplica la media europea. Estamos hablando de casi un 15% contra Europa, que es la mitad prácticamente, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, hay dos problemas estructurales en España, que una es que se le da mucha caña, vamos a decir, a los trabajadores, ¿no? Que se premia un poco al que no trabaja y se perjudica al que no trabaja, ¿no? Pagando impuestos excesivos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ahí vemos un problema sustancial, porque al final una persona que gane, por ejemplo, 100.000 euros al año en España está pagando la mitad. O sea, la mitad de su trabajo está dirigida a pagar impuestos, hasta 6 meses trabajando relativamente para el Estado, ¿no? Y luego hay una economía sumergida en España que es brutal, que es la gente que no trabaja, luego hace sus trabajos por detrás, ¿no? Y dice, bueno,
con este dinero y lo que gano, pues ya está, no trabajo, y luego lo paga el resto, ¿no? Y luego ahí escribí un artículo de Wall Street Journal muy interesante, que era la utilización de los recursos propios de España contra los de Estados Unidos. Y veíamos que en España la gente no sabe utilizar el recurso propio, o sea, no sabemos qué hacer con el dinero. Decimos, venga, debajo del colchón o al banco, no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Y eso provoca que no se cree riqueza, porque al final si ganas, te pongo un ejemplo, si tienes 100.000 euros ahorrados y lo dejas en la cuenta bancaria, al final dices, bueno, este dinero no crea nada, no crea valor, ¿no? Entonces al final lo que vemos ahí que hay también una dificultad, que la gente en España solo invierte en real estate, y ahora, como bien decía Guillermo, pues estamos empezando a tener un problema por ahí, entonces estamos empezando a cerrar líneas de inversión, y como digo, en España lo que más invertimos es en real estate y con un poquito de miedo. Lo demás ya nos suena chino, lo del SP500, la rentabilidad de la bolsa, de bueno, pero eso lo puedes perder todo ahí, ¿no? Cuando alguien te dice eso es que la cultura financiera en España es nula, ¿no? A lo mejor de ahí viene lo que ha pasado ahora con digamos, las políticas que están haciendo, que quieren quitar a los chavales, que no quieren que sepan lo que es la inflación, no quieren que sepan lo que es el déficit, no quieren que sepan lo que son los planes de pensiones, inflación o el mayor impuesto fantasma que se paga, raro que la gente no quiere que sepa cuál es ese impuesto, el déficit, mala gestión gubernamental y los planes de pensiones, que es una forma de invertir y ahorrar que crea independencia a los ciudadanos, algo que a lo mejor tampoco el gobierno quiere que sepas, ¿no? Entonces, estamos, desde nuestro punto de vista, en España se llevan unas líneas que no son las correctas para la generación de riqueza a largo plazo. Pregunto, ¿la única forma de ganar dinero es estar invertido? Si te refieres el retorno de los mercados... Sé que también se puede ganar dinero creando una empresa o pidiendo un crédito al banco para comprarte una casa y luego venderla por más dinero, pero... Sí. ¿Sabéis a lo que me refiero? Hay un universo amplio de tipos de activo y, como decía hace un momento, cada vez con respecto a 5, 15, 20, 25 años es muchísimo más amplio. Entonces, los tipos de activo por excelencia siempre han sido el monetario, la renta fija y la renta variable. Los tres. La teoría moderna de mercado se basa en esos tres tipos de activo. Pues hoy en día, además de esos tipos de activo, hay otros. Están las materias primas, están las divisas, están, por supuesto, el inmobiliario, que se tienen en cuenta a sí mismo a la hora de construir una cartera, pero encima hay muchos o unos cuantos estilos u orientaciones de gestionar esos activos. Antes se basaba todo en comprar y mantener y quizá lo que decíamos, un stop gain, cuando el precio objetivo se alcanzaba. Ahora mismo las orientaciones de gestión son muy amplias, ¿no? Entonces, ¿hay que estar invertido para tener un retorno de tu dinero? Sí, porque el monetario no te lo da. ¿Puedes estar invertido en algo que no sea bolsa pura? Por supuesto, porque la bolsa pura es más volátil y si caen los mercados pues se sufre, mucha gente no está preparada, como decía antes. Entonces, hay orientaciones de gestión, como puede ser lo que se llama market neutral, mercado neutral, que intenta compensar las caídas de bolsa teniendo parte de la cartera vendida, de manera que cuando cae esa parte de la cartera se beneficia. Hay gestión flexible, que intenta consolidar beneficios de manera que siempre tienes un colchón sobre el que jugar con tu dinero ya ganado. Y luego hay lo que se llama diversificación eficiente para lograr que los tipos de activos, sus comportamientos diversos, se vayan compensando en el tiempo, de manera que no todo caiga a la vez. Tampoco subirá, pero te irá mejor la vida. A ver. Bueno, nosotros respecto al tema de estar siempre invertido, aquí, bueno, por historia, ¿no? Lo que más conocemos es la renta variable, que tenemos prácticamente 200 años de historia y la verdad que se ha comportado muy bien, dando un 8,8% por encima de inflación anualizado. Pero lo que no se dice al inversor, ahora mucho con el tema de la gestión pasiva, es que la bolsa puede estar 20 años sin hacer nada, ¿no? Esto pasó entre el 1900 y el 1920, la bolsa hizo cero rentabilidad, entre el 29 y el 59, entre el 65 y el 80, igual 25 años sin rentabilidad, hace muy poquito tiempo, entre el 2000 y el 2013, pasando por la burbuja.com y por la crisis financiera, la bolsa dio 0% de rentabilidad. Entonces, pese a que se dice, no, esto tú compras, sigues invirtiendo y siempre vas a ganar dinero. No es así. Hay momentos donde es necesario guardar cierta liquidez y decir, oye, voy a esperar a ver qué ocurre, porque a lo mejor estoy comprando excesivamente caro, ¿no? Y el mercado te puede hacer que estés básicamente 15, 20 años sin ganar dinero, ¿no? Y es muy difícil. ¿Dónde aparcas esa liquidez, Javier, ahora mismo? Ahora mismo hay una alternativa muy buena de inversión, que es más rentable que la bolsa, desde nuestro punto de vista de cara a los próximos 5 años, y mucho menos arriesgada, que son los bonos ligados a la inflación, los TIPS. Estos bonos lo que hacen es ajustarse al IPC del país y tienen mucho menos riesgo. Pongo un ejemplo para que se vea un poco cómo funcionan. En la crisis financiera,
la bolsa cayó un 55% y estos bonos cayeron un 12%. Con el COVID, hace muy poquito, la bolsa cayó en Europa un 40% y estos bonos cayeron un 8%. Sin embargo, lo que hacen es darte lo que sube la inflación, menos la comisión de gestión, pero vamos, si la inflación es del 6%, este fondo te puede estar dando alrededor de 5, 5,5, ¿no? Entonces es una alternativa muy buena a la liquidez y desde nuestro punto de vista la única alternativa que se ajuste a corto plazo a lo que es la inflación. Pero eso mismo que estás contando es estar invertido. Realmente. Bueno, sí, están invertidos, no en renta variable, lo tradicional que invierte todo el mundo, pero sí, efectivamente es estar invertido, porque da la casuística de que ahora con la inflación en España, que es del 5,4, o en Estados Unidos, que se ha ido al 6,2, el hecho de tener el dinero en un monetario, como decía Guillermo, o en cuenta corriente, significa efectivamente perder el 5 o el 6% de tus ahorros en cuestión de un año, que es lo que está pasando a día de hoy a todos los españoles y en Estados Unidos a los estadounidenses, un 6,2%, que es una barbaridad. Qué barbaridad, la verdad. Bueno, de todas formas la inflación afecta igual a todos. Claro, sí. La cesta, mira, yo escribía... Pero el señor Mas sufre menos. Elon Musk, digo. Elon sufre muy poco últimamente. No, pero es que escribí hace poco en Expansión sobre eso. Fíjate simplemente un dato. En Estados Unidos el índice de precios al consumo refleja el alquiler y lo que es aplica una fórmula para medir el coste de la vivienda, ¿de acuerdo? En Europa no. En Europa no, solo se considera alquiler. Y ya no entra en ponderaciones, lo que pondera el alquiler, la energía, lo que son los productos frescos. Bueno, entonces dices, caramba, si el coste de la vivienda ponderara, igual tendríamos más inflación. Bueno, desde hace la tira, simplemente más que ver lo que ha pasado en Madrid y Barcelona, sobre todo en Madrid. Bueno, entonces, no es lo mismo el que vive de alquiler, el que vive alquilando, pagando una renta mensual, que el que tiene vivienda en propiedad. Porque ese dato de inflación ya le afecta en una parte significativa de manera distinta. No es lo mismo el que se desplaza caminando porque va al trabajo que el que tiene que coger el coche y pagar la gasolina cada día es más cara, ¿no? Entre impuestos y el propio fuel, el crudo que sube. Entonces, es todo un poco relativo. En todo caso, la inflación es mala, así es. Siempre se ha dicho, ¿no? El impuesto de los pobres, ¿no? Porque además trata a todos por igual, ¿no? Al que gana mucho que al que gana poco. Pero hay que matizar muchas cosas. Por supuesto, los TIPS son una alternativa, los bonos ligados a inflación, que tienen su volatilidad, pero es una alternativa. Y luego hay ahora también ahora no, siempre lo ha habido, lo que pasa es que toman cuerpo este tipo de cosas tienen su momentum, ¿no? Y ahora es muy buen momento para lo que se llama bonos indexados, bonos flotantes, porque si algo creemos que va a pasar es que los tipos van a tender a subir, de hecho están subiendo, porque la inflación provoca normalmente que cuando se pueda los bancos suban los tipos de intervención y toda la curva de tipos de interés se desplace para arriba, como ya está anticipando el propio mercado. Entonces, estos bonos flotantes ajustan su cupón al movimiento de la curva en función de plazos y demás. De manera que yo no sufro en precio porque mi cupón se ajusta automáticamente cuando suben los tipos, los precios de los bonos bajan, inversamente, siempre. Entonces, es matemático. Entonces, aquí, al ajustarse el cupón, el bono no baja de precio y tú cada vez recibes un retorno mayor por ese ajuste al alza del cupón ligado a tipos. Eso, los bonos flotantes, que hay de distinto tipo, incluso lo que se llama senior loans, ligados a préstamos bancarios y demás, es también una alternativa muy razonable. Muy interesante todo lo que estáis contando. Tengo la impresión que sabéis con qué se va a quedar también mucha de la gente que nos está viendo o escuchando, con lo que estáis haciendo un poco ese diagnóstico que le habéis pasado así un poquito de puntillas, pero yo creo que todo el mundo se ha quedado un poco con lo que estáis contando del sector inmobiliario. ¿Estáis apuntando a otra burbuja en el sector inmobiliario? Un poquito. Depende de dónde vivas, ¿eh? Depende de dónde vivas. Porque hay ciudades que están muy lejos de... Ponemos un circo y nos crecen los enanos. Lo digo porque, hombre, si de llegar a producirse, ¿no? Otra vez, pues bueno, es que ya no es la tormenta perfecta, es el tormentón, ¿no? Perfecto. Ojalá que no. Los precios, cuando hay un mercado organizado, y el inmobiliario per se no existe, el mercado organizado,
se ajustan, vamos a decir, en función de una oferta-demanda, la cual tiene muchos factores. Por ejemplo, en Madrid viene mucha más gente a vivir que a Valencia o que a Zaragoza o que a Sevilla. Entonces es normal que las casas suban más, por ahí más demanda, es inevitable, ¿no? Luego además hay un elemento de que en Madrid hay mucha inversión en inmobiliario de no residentes que buscan comprar casas para que les den un retorno. Las propias aseguradoras, las grandes aseguradoras tienen paquetes de inmuebles, pero vamos, tremendos, que además les vienen muy bien porque los tipos tan bajos, mira, ese retorno de vía alquileres les permite afrontar mejor y machear mejor con sus compromisos de seguro. Entonces, burbuja la hay cuando estalla. Hasta entonces es calentamiento de mercado. Guillermo Santos, de iCapital, Javier García, del área Inversores. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. A ti. Hacemos una pausa y nos ponemos manos a la obra con los gráficos en días de trading. Esto es Ponte en Acción en Negocios TV. Hasta ahora.